de nuevo haber tardado un poquito. A ver, había pensado que hoy en teoría, joder, esto está todo trapo hoy, ¿no? Había pensado que en teoría, en lugar de seguir la planificación que tenía de la asignatura, que consistiría en que hoy arrancamos con el tema 9 y continuamos el próximo día, joder, macho. Ah, tutiplén, ¿no? A ver, así. ¿Se oye igual así? No, creo. Sí, vale. A ver, ¿se oye igualmente pero sin estar a todo tren ahora? Vale. Comento. A ver, el lunes que viene hay un grupo que hará la sesión de problemas relativa al diseño de PIDs basado en frecuencia, todo lo que hemos visto hasta ahora. Al día siguiente, martes, es festivo y no hay clase. La siguiente clase, que es el jueves siguiente, en teoría, ahí tendríamos que haber evolucionado ya bastante con el tema 9, porque el lunes siguiente habría una sesión de problemas de un grupo que ya lo haría, de dos grupos que ya lo harían. El tema es que está todo muy adelantado por la planificación de este año, que casi todos los festivos, muchos de ellos han caído el lunes, y eso hace que, poniendo en el calendario el último lunes posible un grupo de problemas y yendo para atrás, ha pasado esta planificación de que hemos corrido un montón. Entonces, yo os propongo que en lugar de hoy comenzaría con el tema 9, que continuaríamos el jueves siguiente para que el lunes unos lleguen a la sesión de problemas. Yo os propongo unos problemas que me faltaba dar del tema 8, que ya os comenté que en general no van a examen, de identificación en frecuencia, y la herramienta PID basado en MATLAB. Dejármelo, también dejarme el arrancar hoy con el tema 9 y hacerlo el jueves que viene, justo antes de la sesión de problemas, para que esté más fresco, aunque lo dé un poco más rápido, y ya luego de todo eso retomaremos esas cosas que he ido abandonando que no van para el parcial o algunas de ellas ni siquiera para el examen final. Y entonces hoy aprovecharía para repasar los dos problemas que han habido críticos en el parcial y para hacer problemas del parcial que viene en breve, en el cual entra todo lo que ya hemos visto. ¿De acuerdo? Es decir, hoy en vez de avanzar en teoría, o sea, en vez de avanzar con el temario, quería decir, como tenía yo en mi planificación, os propongo hacer unos problemas y el jueves que viene daré el tema 9 un poco así rápido para llegar a tiempo a la sesión de problemas, como ha pasado con otros temas. ¿Vale? Pero yo creo que es bueno hacer este paréntesis para asentar lo que ha pasado en el parcial y para prepararnos para el siguiente parcial. ¿De acuerdo? Vale, pues perdonad un poco el retardo este de hoy, así que arranco ya. Bien, bueno, vamos a arrancar, como comentaba,
A ver, chicos, que yo sé que me he retrasado un poco, pero si me echáis un cable manteniendo ya la calma para que arranque, os lo agradezco. Sé que soy yo el responsable de arrancar tarde, pero os pido un poco de ayuda para arrancar ya del todo. Bueno, como os comentaba, para asentar lo que ha pasado en el primer parcial y que no se repita en el examen final, voy a resolver los dos problemas más críticos que ha habido. El de la resolución del transitorio, que en este caso incluía también algo de modelado, y la resolución del problema de linealización, que también incluía en este caso modelado. Es decir, en lugar de poner varios problemas, uno en modelado, uno de transitorios, uno de linealización, los hemos mezclado un poco para hacerlos un poco más realistas, no partir de una ecuación, que es una cosa un poco que no nos vamos a encontrar. Bien, entonces este ejercicio de aquí lo que nos dice es que tenemos inicialmente un circuito que está en un primer momento, perdona, hoy la tecnología no voy con ella. En un primer lugar, el sistema está conectado así, y en un segundo lugar esto rota y se conecta ahí. Es decir, hay un primer... Vale, me igual. No sé qué está pasando hoy con la tecnología, pero no... Vale. No entiendo qué pasa. Vamos a ver si esto ya funciona. Si alguien detecta algo que estoy haciendo mal con el software este, me lo comentáis, porque no sé qué me está pasando que no consigo escribir. O sea, me saca, pero sí que pinta. Bien. Vale. Vamos a ver. Tenemos en un primer lugar un circuito que va a ser este que vemos aquí, un circuito simple RC. Y en un segundo lugar vamos a tener un circuito que simplemente va a tener el condensador y una resistencia. En el primer análisis, este circuito de aquí tiene como entrada esta tensión de aquí y como salida del primer circuito a resolver, digamos que sería esta. Cuando este circuito hace lo que tenga que hacer, que diga el enunciado, esta tensión que hay en el condensador pasa a ser, digamos, como si fuera la entrada del sistema, lo que pasa es que no es una pila, es un condensador, y la salida pasa a ser esta. El funcionamiento, así a grandes rasgos, podemos deducir cómo va, bueno, más que uno, esto sería conexión en A y esto la conexión en B, ¿vale? Bien. En este primer circuito lo que tenemos es que la entrada del sistema es una pila, es decir, ese valor de U que he puesto ahí realmente es una constante o lo que es lo mismo es una señal de tipo escalón. Eso es lo que deducimos del circuito que tenemos ahí. Y lo que también podemos intuir es que un condensador, cuando pasa mucho tiempo, se comporta como un circuito abierto. Eso de forma intuitiva, ¿eh? No tendríamos por qué saberlo esto, pero si alguien se acuerda de temas eléctricos sencillitos, un condensador cuando pasa mucho tiempo funciona como un circuito abierto y una bobina cuando pasa mucho tiempo funciona como un cable. ¿Vale? Sí, pregunta. Ah, ¿no? Vale. Uy, sí que le había dado, pero algo me ha dicho. Ahora parece que sí, ¿no? Vale. Vale, vamos a ello. Continuamos, perdonad. Hoy la tecnología no sé qué se ha tomado contra mí. Vamos a ver. Entonces, como comentaba, en un circuito en el cual hay un condensador, para entender esto, qué va a pasar al cabo de mucho tiempo, podemos entender que un condensador es como un circuito abierto. Cuando esto esté en circuito abierto, aquí no correría corriente, con lo cual esta tensión acabará siendo la misma que esta. Es decir, podemos intuir que aquí lo que va a pasar
es que esa tensión en el condensador, que arrancaría en 0, al cabo de mucho tiempo acabará en 5, la misma tensión que tiene la pila. Esto es lo que podemos intuir que va a pasar. Esto acabará en 5, vaya, nos ha quedado un poco corto ahí el 5. ¿Se ve bien? ¿O estoy haciendo demasiado pequeño? ¿Bien? Vale. Eso acabaría en 5 voltios, la caída de tensión que tenemos en el condensador. Que en el primer modo de funcionamiento, eso es la salida de este primer modo de funcionamiento. Vale. En el segundo modo de funcionamiento lo que ocurre es que nos dicen que pasamos a él cuando esta carga del condensador alcanza los 2 voltios. ¿Vale? Con lo cual, en este circuito de aquí lo que tenemos es que la caída del condensador que tenemos aquí, como esto está unido con cable y con cable, realmente esta señal de salida que nos están pidiendo, esta caída de tensión es la misma que la del condensador. Con lo cual, simplemente hay que volver a analizar la caída de tensión en el condensador que coincidirá con la salida. Claro, esto será un condensador que arranca cargado en 2 voltios. Estos son voltios. Y lo que va a hacer es simplemente descargarse. Aquí no hay ninguna fuente de energía externa. La resistencia es un elemento que disipa energía, con lo cual, bueno, al final esto es la curva típica de descarga de un condensador que acabará en 0 voltios descargado. Bueno, pues lo que nos piden simplemente es ver cuándo alcanza 1 voltio. Bueno, el estudio de cuándo alcanza 2 voltios y el estudio de cuándo alcanza 1 voltio, estos dos tiempos, este T sub movimiento A y el T del movimiento B, digamos, del funcionamiento B, esa suma de tiempos es lo que nos pedían. Lo digo porque hacer primero un análisis intuitivo de qué va a pasar en este problema nos ayuda a entender si cuando lo vamos resolviendo, lo que vamos obteniendo tiene sentido, para no hacer simplemente cálculos matemáticos y no podamos interpretar la respuesta y empecemos a dar resultados fuera de lo esperado. ¿Vale? Esto es importante, si se puede, si es un circuito sencillo como este, que hagáis ese tipo de análisis de intuitivamente qué va a pasar ahí, como acabamos de hacer. Sin ese análisis igualmente se puede resolver el problema, pero mi punto de vista es que siempre que podáis intentéis hacer un análisis cualitativo, intuitivo de qué va a pasar ahí, cosas de sentido común. ¿Vale? Bueno, arrancamos. Entonces, cuando estamos en modo A, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos simplemente este circuito con una pila, una resistencia y un condensador, todo vale 1 para no liar la cosa. Esto sería la entrada y la salida es qué le pasa al condensador para poder calcular el instante hasta el cual llega a 2 voltios. Fijaros una cosa, en este ejercicio lo de resolver la primera parte para poder resolver la segunda no era tan importante porque como son sistemas de primer orden solo necesitamos el valor inicial, no la derivada inicial. Y resulta que el valor inicial es justamente el momento de cambio. Con lo cual, realmente, para resolver el circuito 2 ya teníamos la condición inicial en el propio enunciado. Es decir, estaban desligados los problemas para facilitar la resolución y que no tuvieras tantos problemas. Bueno, continuamos. En este caso, para resolver este circuito, como siempre hemos hecho, o con las ecuaciones de definición o con la transformada de Laplace. Con las ecuaciones de definición, pues caída de tensión de aquí a aquí es igual a la caída de tensión de aquí a aquí más de aquí a aquí. Si llegamos a esta corriente I, pues será R por I más Y. Luego, ecuaciones, esto es un condensador C. Ecuaciones de definición, pues en un condensador sabemos que la corriente que lo atraviesa es igual a C por la derivada de la tensión que cae, que es justo lo que estamos analizando. Bueno, empaquetando todo esto, llegamos a U igual a RCY punto más I. De aquí llegaríamos a que, bueno, ahora podemos obtener la función de transferencia o directamente sustituir la entrada U, lo que queráis. Si aplicamos la transformada de Laplace, bueno, voy a hacerlo con condiciones iniciales para no liarnos, es como solíamos hacer estos problemas, pero bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Vale, entonces, aplicamos aquí la transformada de Laplace a la ecuación de definición de todo este movimiento. La entrada U, como es una pila, es un valor constante. Igual que cuando aparece G, la gravedad, etc.
Es lo mismo. Entonces, si los valores constantes, ¿cuál era la transformada de Laplace? Ayudadme. La constante partido por S, muy bien. En este caso, 5 partido por S. Igual a RC. Bueno, como todo vale 1, RC es 1, os olvidamos de ello ya. Y esto de aquí, derivada, pues la transformada de Laplace es S por I de S menos I en 0 más I de S. Inicialmente el condensador está descargando. Lo dice aquí. Estando el condensador descargado, es decir, inicialmente esto vale 0, lo dice el enunciado. Bueno, pues muy sencillo, ¿no? De aquí ya sacamos que I de S es igual a, sacando factor común, S más 1, ¿lo veis? S más 1. Pues nos queda esto 5 y la S esta pasa aquí debajo. Bueno, esto, trabajar con fracciones, esto no va a ningún lado, ¿vale? Bien, y simplemente había que hacer la obtención de I de t, que recordad que es, por definición, la transformada inversa de Laplace de la señal I de S. Y tenemos diversas herramientas para calcular esto. Y ojo, que con el 5 y la S se suele confundir. No lo hacemos adrede para que os suspendáis, pero es verdad que suele haber problemas, ¿eh? Pongo ahí un simbolito ahí de S. Bueno, la herramienta Java que nos resuelve esto, que es la de simulación de sistemas. Simulación de sistemas. Simplemente en esta herramienta, para obtener la transformada inversa de Laplace, recordad que había un truco, y es decir, que vamos a suponer que es una entrada a impulso. Eso es el equivalente a la transformada inversa de Laplace. Y en este caso hemos quedado que era 5 partido S cuadrado más S. 5 partido S más S al cuadrado. Ya está. Respuesta impulsional. Y tenemos esto, lo que esperábamos, lo que habíamos intuido. Recordad que es justo lo que habíamos intuido, que el condensador empezaría en 0 y acabaría en 5 voltios. Esto de aquí, nuestra intuición. ¿De acuerdo? Bueno, ¿en qué momento el condensador llega a 2 voltios? Bueno, creo que me falta aquí alguna casilla, ¿no? ¿No se esconde? Perdón. Vale, ahí lo tenemos. Entonces, tenemos que mirar en qué instante de tiempo la salida vale 2 voltios, según el enunciado. Pues bueno, vamos buscando hasta que la salida valga 2 voltios. ¿Vale? 2 voltios. Ahí lo tenemos. Instante 0,52. Bueno, pues una vez estudiado esto, vemos que el instante de tiempo tal que I de t vale 2 voltios ha resultado ser t igual a 0,52 segundos. ¿Vale? En esta asignatura incumplimos un poco las siglas del sistema internacional para segundos, porque como la S de Laplace marea, a veces ponemos seg, ¿eh? No es que no sepamos cómo hay que ponerlo, es porque si no aún liamos más la cosa. Vale. ¿Ha quedado claro esto? Esto ya es T sub A. Vamos a llamarle T sub A. Bueno, pues ahora la segunda parte del circuito. Tenemos este circuito, un condensador, un condensador y una vez y otra vez una resistencia. Y ahora lo que nos piden es esta salida. Esto es la tensión en el condensador, pero fijaros, como están unidos con cables, es lo mismo la tensión en el condensador que la salida que nos están pidiendo estudiar. Dime. No, eso sería si fuera un condensador por ahí, ahí en el suelo apoyado. Si está conectado con una resistencia, la resistencia hace que pase corriente. Y cuando un condensador saca corriente, se descarga. Igual que cuando le entra, se carga. Es decir, aquí la corriente entraba, ¿no? Entonces, él tiende a cargarse, que era esto. Aquí, sin embargo, lo que va a pasar es que al conectarlo con una resistencia, se va a descargar, le va a aportar la energía al otro. No, lo que tendrá un valor inicial no nulo. Pero eso no es una constante, eso es un valor inicial no nulo. Vale. Bueno, ahora la corriente para el circuito B será la que vamos a analizar, es esta para poder estudiar esta salida. Y ahora lo que tenemos es, lo que queremos estudiar, la salida, es igual a R por I.
¿vale? Y aparte tenemos lo que son las leyes de Kirchhoff para este circuito son simplemente que la caída en el condensador es lo mismo que la salida. Una chorrada. Porque simplemente esto está unido con cables. Ojo que esto era una rata, se poquito. Vale. Y ahora lo único que tenemos que hacer es la ecuación de definición del condensador. Y ese condensador, aquí es donde está un poquitín la clave, lo único complicado que había. Este condensador, fijaros, la caída de tensión que tiene y la corriente que hemos decidido poner, podríamos haberla puesto al revés, pero hemos decidido que sea así, van del revés. ¿Vale? Con lo cual, nosotros siempre hemos dicho que en un condensador en el cual la caída de tensión es así y la intensidad es así, decíamos que la corriente que entra en el condensador es igual a C por la caída de tensión en ese condensador derivada. ¿Vale? Cuando van igual. Pero no es el caso, sino que va del revés, con lo cual simplemente la corriente que entra es esa cambiada de signo. Es decir, la definición de este elemento es menos I es igual a C por VC punto. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro esto? ¿Sí? Con lo cual, I, que es lo que tendríamos que poner ahí, es igual a menos C por VC punto. Y por otra parte hemos visto que VC era lo mismo que I, es decir, menos C por I punto. Venimos aquí y esto nos queda menos R por C por I punto. Es decir, la repito, I igual a menos I punto. Recordad que las R y las C son todas uno para no liar. Vale, aplicamos aquí la transformada de Laplace con condiciones iniciales y tenemos que esto da I de S y esto da por la fórmula, recordad, S por I de S menos I en cero. Claro, I en cero en este caso, la caída de tensión que tenemos aquí inicial, como esto está con cables, es la misma caída de tensión que tenemos aquí en el condensador. De hecho, hemos dicho que era lo mismo. Con lo cual, tenemos I de S igual a menos S por I de S menos 2 voltios, ¿no? ¿No habíamos dicho que era 2 el valor inicial? Bueno, con esto tenemos que I de S es igual a 2 partido 1 más S. ¿Vale? Simplemente, bueno, despejando y tal. ¿Vale? Que efectivamente esto empieza en 2 y se va a descargar. Va a tener esa pinta. Vamos a comprobarlo. Sí, la intuición ha ido bien. Y esto ahora tiene 2 y aquí abajo no tiene tantas S. Tiene una única S aquí, una única S aquí y aquí no tiene nada. ¿Vale? 2 partido 1 más S. Y la respuesta es, efectivamente, según nuestra intuición, el condensador empieza en 2 voltios y se descarga. Y nos pedían, ¿en qué instante de tiempo llega a 1 voltio? Bueno, pues buscamos aquí cuando Y vale 1 voltio, que estará por aquí, ¿vale? Y nos sale 0,68 voltios. 0,68. Bueno, pues el instante de tiempo tal que esta señal está en 1 voltio ha resultado ser T del movimiento B, digamos, del modo de funcionamiento B, 0,68. Con lo cual el resultado del problema, pues, no sé, 0,7 más 0,5, 1,2 segundos. ¿Bien? Realmente era sencillo, como mucho ha habido un factor sorpresa de un circuito que conmuta, pero cada uno de los circuitos era exactamente el doble de sencillo que las otras veces, porque siempre había 2 o 3 componentes interaccionando. Esta vez solo había o 2 componentes o en fin, siempre había 2 componentes, R y C, no había nada en paralelo, Ls y tal. ¿Estáis todos de acuerdo con la resolución y habéis pillado de dónde podéis haber cometido los errores? ¿Parece bien? Avanzamos, ¿vale? Vamos al siguiente problema crítico.
A ver, este igual que el anterior, los dos que se ve que habéis respondido bastante poco, había puesto yo el enunciado, me vais a coger manía, pero la realidad es esa. El del GraphFed no, que también es otro que la hemos liado. Vamos a ver, aquí os había planteado un problema bastante realista. No son ecuaciones exactas, pero bueno, así es como funcionan los aerogeneradores de algunas de las líneas de investigación en las que trabajo, que funcionan de la siguiente forma. Llega el viento le impacta y le hace rotar las palas. ¿De acuerdo? Claro, si tú no hicieras nada, sería como un molinillo de estos de los críos en el balcón. No pararía de dar vueltas y cada vez más rápido cuando llega el viento. Pero lo que hacemos es, pues, como una dinamo. Simplemente, con los imanes y tal, ahí extraemos electricidad que se convierte en freno electromagnético para que pueda girar más rápido. ¿De acuerdo? No sé si habéis tenido alguna vez una bici que le ponéis una dinamo. Cuando pones la dinamo, ¿no te cuesta un poco más ir con la bici? Porque parte de la energía se está convirtiendo en electricidad y te está frenando de alguna forma. ¿Vale? Pues bueno, esa era la idea que teníamos aquí. Entonces, cuando veis un aerogenerador, cuando vais por la carretera, veis que tiene aquí la góndola y que aquí se enganchan, ahora visto, digamos, desde otro ángulo, ¿no? Ahí tienen las palas. Bueno, pues aquí dentro tiene el aerogenerador con los imanes que os comentaba, bueno, cosas de electrónica. Al final todo esto es una masa que rota. Es una masa que está rotando y tiene cierta inercia. El viento, por las palas estas, pues tienen la forma aerodinámica típica como los aviones y tal, le hacen rotar, pero nosotros, para extraer la energía, de alguna manera, lo frenamos. ¿Vale? Lo frenamos con esto que os comentaba aquí, que es el par electromagnético de frenado. ¿Vale? A esto le llamamos par electromagnético, de donde extraemos la energía, y el viento a favor que tenemos y el par a favor que tenemos gracias al viento, a este le llamamos par aerodinámico. Aerodinámico electromagnético. Uno va a favor y el otro va en contra. ¿Vale? Bien. El par electromagnético normalmente tiende a estar en equilibrio con el aerodinámico, de manera que si el aerodinámico es mayor que el electromagnético, es decir, si sopla de repente más viento, el aerogenerador se acelera. Pero si nosotros pusiéramos aquí el par electromagnético más fuerte, lo frenaríamos. Concretamente, si el par electromagnético lo pusiéramos con valores negativos, tendríamos el ventilador más grande del mundo, ahí en medio de la montaña, que no serviría para nada. Es decir, el aerogenerador debe girar un poco más lento de lo que implicaría el estar libremente girando por culpa del viento. Si nosotros lo hacemos girar más rápido que ese, entonces que el giro que tendría por culpa del viento lo convertiríamos en ventilador en vez de en aerogenerador. Bueno, dicho esto, para entender un poco cuál es el funcionamiento, como curiosidad, vamos a lo que es el problema. El problema simplemente trata de resolver la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton para movimiento lineal, la hemos repetido hasta la saciedad desde el instituto, y es igual a masa por aceleración igual a fuerzas a favor menos fuerzas en contra, ¿no? Lo de toda la vida. Pues esto, en movimientos rotacionales, de rotación, el equivalente es, en vez de masa se habla de inercia, en vez de aceleración se habla de aceleración angular, y en vez de fuerzas a favor y fuerzas en contra se habla de pares a favor y pares en contra. Que en este caso, ¿cómo? Tenemos la aceleración angular. Claro, aquí ahora lo único es que nos tenemos que plantear cuál es la señal que nos interesa. Sabemos que la aceleración angular es igual a la derivada de la velocidad angular. Sabemos que la velocidad angular es igual a la derivada de la posición. O lo mismo, sabemos que la aceleración angular es igual a la derivada segunda de la posición. Bueno, este problema, si lo vamos leyendo, nos hablan todo el rato de la velocidad y, de hecho, las cuestiones que nos lanzan son siempre respecto de la velocidad, con lo cual la señal de interés es la velocidad. Podríamos trabajar con aceleraciones, posiciones. La velocidad de giro es lo que interesa en este problema. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces, el problema se resuelve simplemente con la segunda ley de Newton. Inercia por aceleración angular o derivada de velocidad igual a pares a favor. Pares a favor es el par aerodinámico, el viento que me hace girar.
menos par es en contra, el electromagnético, que me frena. Vale. Lo que pasa es que cada uno tiene unas características. El par aerodinámico tiene una expresión no lineal, depende del viento y de cómo estoy yo girando. Y aquí es donde se ve la idea que os decía. Si yo giro muy rápido el molino, más que el viento incidente, resulta que esto va a acabar siendo negativo y lo que voy a tener es un ventilador. ¿Me explico? Más que un generador. Bueno, y al revés, si la velocidad del viento es muy fuerte, esto tiende a hacerse pequeño y tenemos un valor 1 menos algo que se va haciendo pequeño, tenemos un valor muy grande de par. ¿Veis? Concretamente también cuando el molino está parado, eso por el hecho de la presencia del viento siempre nos va a generar par. Bueno, simplemente hay que copiar eso ahí. 10 por 10 a la 6 por 1 menos 5 por omega cuadrado partido v. Y ahora, menos el par electromagnético, que nos dicen simplemente que es constante. Menos 5 por 10 a la 6. ¿De acuerdo? Esto... Y donde pone J, poniendo 50 por 10 a la 6. Y son valores más o menos realistas de modelos que utilizo de aerogeneradores. Pues esto sería la ecuación de definición del sistema. Era lo que nos pedía, porque no lo he anotado. Ecuación diferencial, ya la tenemos. ¿Vale? Una ecuación que relacione la velocidad incidente del viento con la velocidad de giro. Es decir, que solo salga v y omega. Ahí la tenemos, una ecuación, esto es un numerito, en la que solo sale omega y v. Ya está. ¿Vale? Siguiente ejercicio. Obtén la función de transferencia para variaciones. Función de transferencia y para variaciones, bueno, en fin, esto es linealización. Y nos da el punto de funcionamiento. V barra igual a 10. Vale, pues para V barra igual a 10. Esto era apartado A. Apartado B. Para V barra igual a 10, la función de transferencia que nos dice cómo varía la velocidad de giro por culpa de las variaciones del viento. ¿Vale? Esta es la pregunta que nos hacen para este segundo apartado. Bueno, pues en este caso lo que tenemos que hacer es aplicar los conceptos de linealización. Para aplicar linealización siempre hemos dicho que la idea es expresar, lo voy a poner solo con una derivada. En primer lugar, expresar la salida de interés derivada en función de la entrada y la salida. Bueno, si hubieran dos derivadas, pues dos derivadas aquí y todo esto también con derivadas ahí. Y a partir de ahí obtener el punto de funcionamiento y a partir de obtener el punto de funcionamiento definimos las variables incrementales y a partir de las variables incrementales llegamos a la expresión matemática incremental, que es derivada parcial de f con respecto a i evaluado en el punto de funcionamiento y multiplicado por delta i, más lo mismo con la u, que no me va a caber. Esto que tenemos aquí es lo que tenemos que aplicar, todos estos pasos para llegar hasta aquí es lo que tenemos que aplicar a lo que tenemos. Una vez lleguemos a esto, como esto ya es lineal, esto ya sería lineal, ya le podríamos aplicar rápidamente y de forma muy sencilla la transformada de Laplace. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacerlo para nuestro ejercicio. Voy a cambiar el color para... Sí. Vale, entonces, en primer lugar, hemos dicho que hay que obtener, fijaros, el punto de funcionamiento. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es me voy a reescribir la ecuación. La teníamos aquí, la reescribo de momento, 50 por 10 a la 6 por omega punto igual a 10 por 10 a la 6 por 1 menos 5 por omega cuadrado partido v menos 5 por 10 a la 6. Bueno, 10 a la 6 se me va de todas partes y el 50 lo paso allí dividiendo y a ver si así quedamos algo más compacto. Nos queda omega punto igual a 0,2, ¿no? Un quinto es 0,2 por 1 menos 5 por omega cuadrado partido v, ¿vale? Y menos 0,1. Lo que es lo mismo, 0,2 menos 0,1, 0,1. Y 0,2 por 5, 1. Esto.
¿Vale? Esta es nuestra ecuación diferencial reescrita para que quede más compacta. Esto es lo que a veces os dábamos como punto de partida en otros ejercicios. De hecho, parece como más limpia, más sencilla que otras veces, ¿no? Me parece muy complicado. Bueno, vamos ahora al punto de funcionamiento. El punto de funcionamiento me lo han descrito por V barra, igual a 10. La pregunta es, bueno, ¿y cuál es el punto de funcionamiento en la salida? En omega barra. Pues venimos a la ecuación y sabemos que un punto de funcionamiento se define porque todas las derivadas son cero. En este caso solo hay omega punto cero. Es decir, en el punto de funcionamiento la derivada vale cero. ¿Vale? Eso nos queda 0 igual a 0,1 menos omega barra partido V barra. ¿Vale? V barra hemos quedado que es 10. Con lo cual esto nos lleva a que omega barra cuadrado es igual a, fijaros, esto pasaría allí, esto pasaría aquí, esos cuantos, 1. ¿Veis? Es decir, omega barra es 1. Estaba todo pensado para que los números fueran siempre unos y cosas así bonitas. No había que liarse mucho. Sí, que, no sé quién habla, perdón. Si fuera una velocidad negativa, bueno, yo entiendo que es que sería un ventilador, ¿no? Un poco extraño. No pasa nada porque realmente... no, yo creo que es que sería un ventilador. No, o sea, esto está pensado en términos positivos. O sea, tú puedes poner más menos 1, pero digamos que tenemos que entender que la que tiene sentido es en valor, es en positivo, ¿no? La verdad es que esa variante yo cuando puse el problema ni la pensé porque daba por supuesto que, bueno, en fin, que trabajábamos en positivo. ¿Vale? ¿Avanzamos? Bien. Bueno, una vez tenemos el punto de funcionamiento, ya hemos llegado aquí, definiríamos las variables incrementales, ¿vale? Bueno, las definimos aquí, vamos a llamar delta V a V menos V, esto es un formalismo, pero hay que ponerlo, y vamos a llamar delta omega a omega menos omega barra. Bueno, y una vez tenemos esto, como formalismo, ahora ya hacemos lo que tiene chicha aquí, que es la obtención de la linealización. Y nos queda para esta ecuación, fijaros que compacta, tenemos delta omega punto igual a derivada parcial de f de todo esto con respecto a omega. Lo primero, respecto a omega. Pues con respecto a omega tenemos que esto va a valer 0. Menos 1 partido v será como una constante, con lo cual eso se va a quedar ahí, porque no hay omega. ¿Vale? Y la derivada de omega, que es, de omega al cuadrado, que es 2 por omega. Bueno, y todo esto, acabo de hacer esto, y ahora hay que hacer esto, y todo esto evaluado en el punto de funcionamiento. Es decir, donde veáis las variables le ponéis una barrita encima. Y todo esto por delta omega. ¿Vale? Ya hemos hecho esto, el sustituir y esto. Lo siguiente, derivada parcial con respecto a u. La entrada u es v, ¿no? Vale, la derivada parcial con respecto a v, esto es una constante, pues menos omega al cuadrado. Y la derivada con respecto a v es menos 1 partido v al cuadrado, ¿no? Entonces, menos por menos más y v al cuadrado. Y luego evaluado todo en el punto de funcionamiento. Y por delta v. Sustituimos los numeritos y nos queda menos 2 por omega barra, que era 1, y v, que era 10, menos 0,2 por delta omega. Más omega cuadrado, que hemos dicho que era 1, pues 1, y partido 100, más 100. Ay, perdón. 1 partido 100, 0,01. ¿Vale? Y si aplicamos transformadas de Laplace, nos queda simplemente que delta omega s partido delta vs es igual a, fijaos, la ecuación es esta, esto y esto. Aquí y acaba aquí. Esto nos da la s, la única que hay, que nos quedará aquí abajo, s más 0,2, ¿vale? Y 0,01. Escrito en constantes de tiempo,
que nos permite entender un poco mejor las cosas. Dividimos arriba y abajo por 0,2. O, bueno, mejor dicho, multiplicamos arriba y abajo por 5 y nos queda 1 más 5 por S y 0,05. ¿Está clara la idea? ¿Sí? ¿Hay algún paso que no hayáis seguido bien? Bueno. Ya hemos resuelto el apartado de obtener la función de transferencia del viento alrededor de tal. Ahora, utilizando ese modelo lineal aproximado, calcula la velocidad de giro que se tendrá al cabo de 5 segundos cuando a partir del equilibrio anterior se incrementa la velocidad 2 metros por segundo. Bueno, así que voy a ir a... Bien, ¿ha quedado claro lo que nos pide? Nos pide con este modelo matemático, nos dice, si la entrada delta V es un escalón de 2 metros... ¿2 no era? 2 metros por segundo, ¿dónde irá la salida? Si esto es un escalón de 2 metros por segundo, ¿en qué valor acabará la velocidad en t igual a 5? ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer este otro problema. Partimos de lo siguiente. Tenemos que el molino se explica de la siguiente manera. Las variaciones del viento me provocan unas variaciones de velocidad que vienen dadas por 1 más 5 por S y arriba, no, arriba ¿qué ponía? 0,05, ¿no? ¿Vale? Y sabemos que el punto de funcionamiento está definido por V barra igual a 10, omega barra igual a 1 y que las ecuaciones que definen los incrementos pues son estas. ¿Vale? Bueno, pues con este modelo matemático yo puedo predecir frente a una entrada a escalón que va a hacer la salida. Como es un sistema de primer orden, hará algo así. De manera que 5 segundos es lo que le cuesta recorrer, como es igual a tau. Recuerda que nos piden qué pasa a los 5 segundos. Lo que tenemos que reconocer es que 5 segundos es casualmente igual a tau. Con lo cual, lo que pasa al cabo de tau segundos es que las variaciones de salida serán igual al 63% de la variación de salida total que vaya a tener la salida. ¿Correcto? ¿Recordáis de esto, no? Con lo cual, nos preguntamos ahora, ¿cuánto va a cambiar en total la salida? Pues lo que cambia en total la salida es la ganancia del sistema por el cambio total de la entrada. ¿Vale? Bueno, nos han dicho que el cambio de la entrada era de 2 metros por segundo. Con lo cual, la salida va a cambiar. La ganancia del sistema. ¿Cuánto vale la ganancia del sistema? 0,05. ¿Y cuánto cambia la entrada? 2. Con lo cual, el cambio de la entrada va a ser de 0,1 en total. ¿Lo veis? El 63% de ese cambio total de 0,1 es 0,063. ¿No? ¿Correcto? Bien. Y ese cambio del 63% ya nos dice, bueno, pues eso, el cambio de delta omega en t igual a 5 segundos, 0,063. Pero esto no es la velocidad que nos han pedido. La velocidad la tendremos que reconstruir a partir de aquí. Sabemos que la velocidad real es igual a la velocidad en el punto de funcionamiento más las variaciones que nos marca el modelo lineal. Es decir, la velocidad en el punto de funcionamiento era 1 más 0,063, pues 1,063. No puedo haberme colado en algún numerito, mientras lo hago aquí, pero... Aquí en la solución que puse... 1,063, ¿vale? Vamos por ahí. Bien. ¿Qué más nos pedía? La velocidad del viento necesaria para que la velocidad de giro de las palas pase a 0,9 radianes por segundo, al cabo de mucho tiempo. ¿Vale? 0,9. ¿Se ha perdido esto? No, vale. Siguiente pregunta. Nos dicen,
nos dicen, cuando t tiende a infinito, queremos que omega en el infinito sea 0,9. Entonces nos preguntan, ¿cuál debería ser la velocidad del viento? ¿Nueva? Vale. Bueno, nosotros sabemos que esta ecuación nos dice cómo cambia la salida cuando cambia la entrada. Bueno, el hecho de ir a 0,9 es equivalente a decir que queremos un cambio en la velocidad de menos 0,1. ¿Vale? Simplemente por definición. Si queremos que esto valga 0,9 y partíamos del 1, esto es 0,1. 0,9 menos 1. El valor de omega al final menos el valor de omega en el equilibrio. ¿Vale? Este es todo el cambio total que nos piden en omega. Pues lo que sabemos también es que el cambio total de una señal de salida es la ganancia por el cambio total de la entrada. Como nos han pedido que esto valga menos 0,1 y como la ganancia es 0,05, esto significa que que vamos a necesitar un cambio en la velocidad del viento de menos 2, ¿no? ¿Vale? Bueno, y por otra parte, sabemos que las variaciones del viento quieren decir la velocidad real menos la incremental, es decir, que la velocidad real en el infinito que nos están preguntando es el cambio de esa velocidad en el infinito más la velocidad de partida, que eran 10 metros por segundo, es decir, 8 metros por segundo. ¿Vale? Era simplemente trabajar con sistemas lineales, las ganancias, variables incrementales. ¿Os ha quedado claro? Yo creo que no eran problemas difíciles. Creo que puede que sean más fáciles que otros años. A lo mejor la sorpresa era que no hemos puesto el circuito que esperabais o la ecuación que esperabais, pero realmente los hemos hecho más sencillos. Han habido menos elementos, menos ecuaciones. Todo está pensado para que diera 1, 0,2, ese tipo de números que ayudan a ir más rápido y no necesitar calculadora, etc. ¿Ha quedado claro todo esto? ¿Sí? Bueno, esperemos. Ahora hasta el examen final no repetiremos este tipo de ejercicios. Intentad repasar otros de otros años y aplicar todas estas ideas para resolverlos mejor. Sí, pregunta. ¿Esto? ¿Es la definición? ¿Esto? Vale, esto es la definición de ganancia estática en un sistema. Un sistema que tiene una ganancia estática de K, lo que nos chiva es que frente a un cambio A, de tamaño A de la entrada, lo que cambiará la salida al cabo de mucho tiempo es K por A. Sí, GD es igual, es la definición de ganancia estática. ¿Sí? ¿Alguna duda más que aclarar? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale. Vamos a ver. El otro que podemos resolver que pueda ser de interés, vamos a ver, ¿cuál otro os ha generado? Estos dos seguro, porque lo he visto en las notas que ha habido un caos. Pero no sé si este, por ejemplo, si queréis que lo practiquemos para que quede más claro, o este de aquí. Este de aquí creo que nos ha generado mucha duda, ¿no? ¿Me decís alguno de los dos por resolver o si no pasa otras cosas? ¿El del Graphet o el del Graphet? ¿Sí? Vale. El Graphet, esta vez, lo que hemos querido hacer era un ejercicio de comprensión lectora, pero no de complejidad de Graphet. ¿Vale? Vamos a ver. Se quiere automatizar funciones. Esto es de un proyecto de investigación que llevamos en marcha mi compañero y yo. De hecho, este enunciado lo puso él, de una máquina que efectivamente para los hospitales y tal, para lo que es convalecientes de problemas respiratorios, como puede ser lo que está viendo ahora y tal, les ponen un sistema que a la gente mayor les hacen respirar, digamos, fuerte, para ejercitar la musculatura que permite una respiración más fuerte que la normal de cara a que reejerciten a su edad la musculatura que permite volver a tener volúmenes mayores de capacidad pulmonar y tal.
Bueno, entonces, a la hora de respirar hay un problema y es que está la respiración diafragmática, la de los bebés o cuando dormimos, la de hinchar la barriga, que es la que permite efectivamente conseguir mayores volúmenes. Y luego está esa de cuando uno está nervioso que hincha como el pecho, ¿vale? Que esa es la respiración que en teoría hay que evitar porque es la que lleva a afonías y cosas así. Bueno, entonces, esta herramienta simplemente lo que hace es, pues hay como un mecanismo, hay una boquilla y mide la presión con la que el usuario está aspirando y entonces al principio, cuando aspiras lo que haces es crear una depresión realmente para que entre caudal de aire. Entonces se pide primero al usuario que cree una primera depresión para empezar la respiración y luego otra más fuerte. Cuando llega esa respiración más fuerte es cuando se le crea un bloqueo, como si lo hiciéramos respirar a través de una servilleta, por ejemplo, ¿no? O un tejido, de manera que le cuesta más respirar. Y entonces eso, al oponernos a su respiración, es cuando creamos ahí una ejercitación. Pero por otra parte, se le pone una cinta como las de los corredores no para medir el pulso y tal, sino para medir si la caja torácica se le está abriendo. Símbolo de estar haciendo respiración de costillas, no de diafragma, que es la que toca. Entonces, realmente en el enunciado lo que se explican son dos procesos independientes. Uno, que cuando el usuario empiece a respirar fuerte con la válvula, cerremos el paso para que tenga que hacer fuerza y cuando acabe esa respiración, relajemos la válvula para que al final del todo consiga respirar bien. Y por otra parte, si mientras está haciendo ese ejercicio se le hinchan las costillas, simplemente se le suelta un pitidito para que él tenga claro que lo está haciendo mal. Sí, pero el hombre sigue respirando y la válvula se cierra y todo. Solo un aviso para que él practique a respirar mejor. Con lo cual realmente hay dos procesos independientes. Uno dedicado a tomar la decisión de cuándo abrir o cerrar la válvula y otro dedicado a tomar la decisión de cuándo soltar el zumbido de aviso o no. ¿Vale? Si ahora leemos el enunciado veremos que realmente esa explicación independiente está clara. Lo que pasa es que si habéis intentado hacer traducción de lo que dice el texto, habéis llegado a gracets que no eran independientes las ideas y entonces no había manera de resolverlo y eran muy liosos. Donde la solución en este caso eran 2 gracets de 2 etapas cada gracet. Lo más sencillo que hemos puesto nunca. Bien. Se quiere automatizar el funcionamiento de un equipo médico de entrenamiento de la musculatura respiratoria diafragmática. El paciente inspira a través de un dispositivo que dispone de una válvula que está inicialmente cerrada y que se abre activando la señal V. El sistema dispone también de 2 detectores de presión. PEMIN, que se activa siempre que hay inspiración, y este detector sirve simplemente para saber cuándo empieza o cuándo termina una inspiración. PEND es la presión de entrenamiento y se activará siempre que la presión sea mayor que un valor que se ha fijado. Dependiendo de la edad, de lo chungo que está el paciente y tal, pues se pone un valor para no matarlos ahí ahogándolos. Bien, entonces la válvula debe abrir en el momento en que se active la presión de entrenamiento y debe permanecer abierta hasta que PEMIN se desactive. Simplemente ahí ya nos han definido un gracet. Hay un gracet en el cual, en cuanto se llegue a la presión de entrenamiento, cerramos la válvula. ¿Y cuándo la volvemos a abrir? Cuando pasemos por debajo de la presión mínima. Simplemente. Eso es lo que nos han dicho. Es decir, la condición de activación y de desactivación de una señal depende de 2 variables o 2 umbrales diferentes. Y ya está. Ese era el primer gracet. Vale. Si la presión de inspiración no alcanza el valor de entrenamiento, al desactivarse PEMIN, también se debe volver al estado inicial. Bueno, esto sí quisiéramos, porque realmente a lo mejor con no salir del estado inicial, si no se llega a la presión de entrenamiento, ya lo está cumpliendo. Por otra parte, el equipo dispone de un detector de movimiento de costillas C que se activa si el paciente respira incorrectamente, por no usar la musculatura del diafragma. Cuando se inicia la respiración, es decir, al activarse PEMIN, el equipo debe comprobar durante la respiración, hasta que se desactive PEMIN, si se activa C, en cuyo caso debe activar un zumbador Z durante 1 segundo, pero una sola vez durante esa respiración. ¿Vale? Vamos a resolverlo con explicación, digamos. Lo más rápido y sencillo atendiendo al enunciado. Nos han dicho que... Bueno, vamos a entender esto. El usuario respira
y cuando el usuario respira, digo que cada vez inspira más fuerte, hasta que al final ya no entra caudal. Es decir, cuando habéis hinchado el todo, ya no entra caudal, ya habéis igualado ahí las presiones, ya no hay caudal. Entonces, una respiración normal, digamos que hace algo como esto. Cuesta, no llega ni a un segundo, pero la presión empieza a hacer esto. Cada vez abres más, hay más presión, hasta que al final ya no entra más. Con lo cual, esto sería, por ejemplo, la presión mínima, el hecho de empezar a respirar, y esta, o la que fuera, es la presión de entrenamiento. Y lo que hacemos con la válvula es no permitirle al usuario que genere más presión para, digamos, que tenga que hacer más fuerza para generar la misma presión porque no dejamos que entre caudal. Entonces, con la válvula lo que hacemos es jugar con cómo va a ser la curva de esa presión. La cuestión es la siguiente, que nos han dicho que en cuanto el usuario, su presión llegue a la presión de entrenamiento, que cerremos la válvula y que la dejemos cerrada hasta que la presión se desvanezca por debajo de la presión mínima, hasta que se desactive la presión mínima. Resuelto el problema de cómo activar la válvula. Ya está. Por otra parte, nos han dicho que el usuario, aquí la voy a liar dibujando, pero supongamos que esto son las costillas, pues ahí que hay una cinta, si esto se abre mucho, digamos que se activa esto, ¿vale? Y en ese caso hay que activar un pequeño zumbador, ¿vale? Un altavoz. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues realmente esto se puede resolver aparte. Dice, sí, se activa el detector de costillas, pero también dice que ha de ser durante el entrenamiento. Claro, durante el entrenamiento al fin y al cabo es, digamos, que hayamos superado la presión mínima, por lo menos. Y si se activa C y estábamos ya respirando, si se había activado la presión mínima, simplemente en ese caso activamos el zumbador durante un segundo. ¿Vale? Y dice, y esto se debe hacer, dice, se debe hacer solo durante un segundo. Y solo una vez durante la inspiración, con lo cual yo no puedo volver aquí arriba. Fijaros, si yo volviera ahora aquí arriba, imaginaos que el usuario aún está respirando y aún está cumpliendo con la presión mínima. Pues volveríamos a pitar un segundo más, ¿lo veis? Con lo cual, lo único que tenemos que hacer aquí es una etapa de espera, ¿vale? De esperarnos hasta que haya acabado el entrenamiento. Con esto ya cumplimos todo lo que dice el enunciado. ¿Lo veis? ¿Está claro? Ahora bien, en la propuesta que tenéis, que se ha escrito en la solución, también, digamos, por hacer una traducción del enunciado, como hacíamos otras veces, está también resuelto en forma de traducción del enunciado, que era lo que solíamos hacer. Que sería, si llego a la presión mínima, me voy a una etapa de espera a la espera de que lleguemos a la presión de entrenamiento. Y en cuanto llego a la presión de entrenamiento, activo la válvula y me espero a que acabe la presión por debajo de la mínima. Si estando aquí a la espera de la presión que aumente, resulta que eso nunca ocurre y lo que pasa es que volvemos a estar por debajo de la presión mínima, que volvamos al origen. Bueno, pues eso sería hacer esto. ¿Vale? Y por otra parte, si quisiéramos hacerlo, digamos, con un único grafet, esto para la válvula, este se mantiene como estaba. Si quisiéramos hacerlo todo, resulta que como son cosas independientes, tomar la decisión de cerrar la válvula o tomar la decisión de zumbar, lo que tenemos que hacer ahí es, si llegamos a la presión mínima, nos vamos a la etapa de espera de que llegue la presión de entrenamiento. ¿Vale? Si eso nunca llega, nos salimos. Bueno, cuando llegáramos a esto, ahí empiezan los dos movimientos independientes. Bueno, lo que ahora no me acuerdo, ¿esto estaba condicionado a la presión de entrenamiento o a la mínima? Perdonad, ahí, a ver. Al activarse PEMIN, vale, al activarse PEMIN. Bueno, pues entonces, esto va antes. Sí. Sí. No, claro, es que ese era el truco. Eso simplemente lo que viene a decir es que hasta que el usuario no respira, esta variable no se activa. Pero realmente no hay que condicionarlo a esa variable, el cerrar la válvula. Hay que condicionarlo, habías hablado tú.
Ah, vale, es que como no se ve la boca, no sé quién pregunta, perdonad. Vale, entonces, realmente el hecho de activar la válvula solo está condicionado a que se active la presión de entrenamiento. ¿Vale? La presión mínima que se active significa que el aparato no está apoyado en una mesa, sino que está alguien inspirando, simplemente. Pero no, el enunciado no condiciona la apertura o cierre de la válvula a eso. Ahora bien, lo que sí que es verdad es lo que os decía, que vosotros podéis marcaros, digamos, lo que estaba haciendo ahora, lo que es la traducción del enunciado sería esto. Una respiración empieza en cuanto PEMIN se activa, es decir, esta etapa significaría alguien está respirando. ¿Vale? Y simplemente si esa respiración es suficientemente fuerte es cuando empieza el concepto de entrenar, que es cerrarle el paso para que tenga que hacer fuerza y así ejercite la musculatura. ¿Vale? Hasta que ya deje de respirar del todo. Entonces ya volvemos. ¿Sí? Bueno, lo que os decía, la otra manera de hacerlo con un único grafet es en cuanto empieza una respiración, ahí empiezan dos cosas independientes a tener en cuenta. Por una parte, la espera a la llegada de la presión de entrenamiento para activar lo que es el entrenador, la válvula. ¿Vale? Y esto hay que hacerlo sí o sí hasta que se desactive el indicador de que estamos respirando. Y volveríamos al arranque. Vale, por otra parte, lo que hay que hacer es estar simplemente a la espera de el zumbador, que ha de durar un segundo obligatoriamente. ¿Vale? Entonces, si en un momento dado, que ya hemos pasado por la presión mínima, se activa el detector de costillas, tenemos que activar el zumbador. ¿Vale? Y eso hay que hacerlo durante un segundo. Y ahí ya estaríamos en la etapa de espera, ¡ay, que no me cabe! ¿Vale? Sin hacer nada. Ahora bien, si en un momento dado nunca se llega a activar el detector de costillas, sino que ha acabado el entrenamiento, pues tendremos que salir de esta etapa de espera a ver si se activa o C. Eso lo hacemos pues simplemente de esta manera. Entonces, cuando se active PEMIN, pues haremos así y como aquí también estará activo, bueno, pues ya saldremos de todo. ¿No? Ah, tranquilo. ¿Vale? Bueno, lo único que tiene esto como pega, es que si estamos zumbando, no podemos salir de aquí, ¿lo veis? Entonces resulta que el entrenamiento dura más por culpa de eso. Con lo cual, tendríamos que dejar de abrir la válvula para cumplir con todo. Con lo cual, esto lo podríamos condicionar a que PEMIN esté activo. Lo pongo ahí de lado porque no me cabe arriba. Te lo digo porque la solución, no sé si esta situación la contempla del todo bien, ¿eh? La solución que tenemos aquí. La solución de un único graph-set, fijaros, si PENT está activa, realmente si yo estoy zumbando, si yo quiero que el zumbido dure un segundo, pero la inspiración ya ha acabado, por lo que sea, realmente esto habría que condicionarlo a que PEMIN esté activo. Eso lo comentaré, mi compañero, lo corregiremos, porque por el hecho de equivocarte con las costillas te sigue cerrando la válvula, la solución que hemos propuesto. Para mí la solución adecuada es esto de aquí y esto de aquí. Eso es lo que lo explica todo directamente. Son dos cosas independientes y las situaciones que activan y desactivan son estas. Y ya está. ¿Vale? Es decir, esta propuesta de aquí es la que yo entiendo que era lo que tocaba. ¿Os ha quedado claro? ¿Sí? Vale. Recordad que cada vez que ponemos un graph-set, lo normal es que cada uno de ellos puede que tenga, y sería lo normal si son independientes, su etapa inicial del doble cuadro. ¿Vale? Muy bien. Pues hemos resuelto las tres cosas así gordas en cuanto a suspenso, a mala nota del examen. Si queréis que hagamos... ¿Dónde estábamos? Aquí. Si queréis que hagamos alguno más, ¿esto por qué está así? ¿Queréis que hagamos algún problema más en concreto? ¿O hago alguno de lo que hemos visto hasta ahora del segundo parcial? ¿Sí? No es en el aula virtual
En el aula virtual os lo he puesto. Aquí yo os lo puse en los eventos. Examen parcial 2, 21 de diciembre a las 9. Esta vez sí que es a las 9 porque ahí las aulas están más disponibles. ¿Vale? Bien. Entonces, repito la pregunta. Aunque hemos empezado tarde, realmente aún nos quedan 15 minutos. Puedo o resolver algún problema más de este parcial de apoyo, por si habéis tenido dudas, o resolver alguno de los problemas que vendrán para el parcial 2, ya que hemos dicho que esta clase no damos teoría. ¿Me ayudáis vosotros a decidir qué problema hacer? Dime, Radu. Vale, pues vamos a, mira, me parece muy bien. Vamos a resolver los cuestionarios tipo test del examen, que a mí me parece eso importante. ¿Vale? Vale. Vamos a ver, nos dice, en este caso, ¿cuál de los siguientes sistemas tiene una respuesta similar a esto de aquí? Bueno, lo importante es cuando te dice quién tiene una respuesta similar a esto de aquí, que vemos que tiene orden 3, ahí aparece un s al cubo si lo desarrolláramos, y todo esto tiene s al cuadrado, s al cuadrado, s nos está pidiendo que detectemos cuál es el polo dominante. Vale. ¿Quién es el polo dominante en este sistema? Los polos dominantes son aquellos que tienen la parte real más pequeña, más cercana al origen, o lo que es lo mismo, si lo escribimos en forma de constantes de tiempo, la tau más grande. ¿De acuerdo? Es decir, o los que tienen esta pinta, una tau grande, o los que tienen esta pinta, un polo pequeño. Bueno, en el caso de sistemas de primer orden, fijaros, ahí tenemos tau igual a 10 segundos, o lo que es lo mismo, el polo igual a menos 0,1. En este caso, que es un sistema de segundo orden, esto de aquí es 2 por chi por omega n, es decir, de ahí extraemos chi por omega n, que es la parte real del polo, que nos queda 2. ¿Lo veis? Con lo cual, este tiene un polo de 0,1 y este de 2. Es decir, este polo es más dominante. Si lo queremos ver en forma de tiempos de establecimiento, que también eso nos da pistas, tenemos que el tiempo de establecimiento al 98% es 4 partido la parte real de los polos, es decir, 2 segundos. Y este de aquí tiene un tiempo de establecimiento al 98% de 4 por tau, que es 40 segundos. ¿Vale? También nos lleva a lo mismo, a que este es dominante. Lo miremos, como más os guste, tiempos o polos, esto de aquí es lo que domina. El 0, ¿nos lo quedamos o no? Bueno, pues resulta que tiene, digamos, un polo en menos 10, que es mucho más grande que este de 0,1, 100 veces. Con lo cual, también lo descartamos el 0. Nos quedamos solo con este polo, es decir, la parte de primer orden. Con lo cual, la respuesta posible o es o esta o esta. Vale. Está escrito uno en forma de constante de tiempo y el otro en forma de polo. Pero bueno, da la misma información. No daría la misma información si aquí, por ejemplo, hubieran puesto un 10. Ese más 10 no es lo mismo que esto. O no sería lo mismo si aquí para engañar hubieran puesto un 0,1. 1 más 0,1 ese no es lo mismo que esto. ¿Vale? Pero sí, en este caso sí que cumple. Entonces, ¿qué es lo segundo que tenemos que comprobar para tomar la decisión de si algo, si una función de transferencia se parece a otra? Que las ganancias coincidan. Se han de mantener. ¿Cuál es la ganancia estática en GDS? Bueno, eso es el cálculo cuando S vale 0. Entonces, G de 0 en este sistema, ¿cuánto vale? Ahí se ve, sí. Vale.
G de 0 en este sistema, ¿cuánto vale? Pues fijaros, 2 por 10 partido. Esto no entra en juego porque hay que sustituir ese por 0, es un 1, y aquí queda un 4. 20 partido 4, 5, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto vale la ganancia estática de esta propuesta de solución? 2 partido 1, porque esto no, aquí al hacer ese 0 no entra, 2. Y este de aquí, 0,5 partido 0,1, es como que multiplica por 10, 5. Con lo cual, ¿vale? Vale. Vamos a seguir con otro. Tenemos dos más de ese estilo. Fijaros, este sistema, tenemos esta función de referencia. ¿Cuáles son los polos dominantes? Bueno, todo en constantes de tiempo, ¿no? Cuando está en constantes de tiempo, es decir, son conmensurables los valores que vemos ahí, son comparables. Serán aquellos que tengan mayor constante de tiempo, que es un sistema más lento, que es el que domina. 25 segundos, 20 segundos y 2. Este es 10 veces más rápidos que estos, ¿no? Con lo cual este, descartado. Este no me dice nada de la dinámica. Quien me dice cosas de la dinámica son este término y este. ¿Vale? Claro, el problema es que aquí me habla de polos. Bueno, pues acordaos que S más P tiene su equivalencia en un término 1 más tau por S, de manera que P es igual a menos 1 partido tau, ¿no? Es decir, así es como se relacionan para poder pasar de un término al otro, ¿no? O lo que es lo mismo. ¿Cuál es el polo de este monomio? Pues hay que coger el monomio, igualarlo a 0 y despejar. S igual a menos 1 partido 25. Esto da 0,04, ¿no? Y este de aquí tiene un polo al despejar, S igual a menos 1 partido 20, que eso es 0,05. ¿Vale? Pues recordad, bueno, con el menos, que no me ha dejado las dos veces. Recordad, este no es dominante, este y este término sí, y sus polos correspondientes son menos 0,04 y menos 0,05. Pues aquí lo tenemos. ¿Vale? ¿Sí? Siguiente de este rollo. El tiempo de establecimiento aproximado del 98% de este chorizo es, claro, esto es un sistema de tercer orden, igual que lo era este. Para el sistema de tercer orden no sabemos predecir el futuro. Para sistemas de primer orden puro o con retardo o de segundo orden estándar sí que sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer en primer lugar? Obtener el polo dominante. En este caso, vamos a hacerlo con polos que se ve más claro. Este tiene un polo este monomio tiene un polo, proporciona un polo en menos 10 y este de aquí proporciona un polo en menos b partido de tal en menos 1 más menos cosas por j, ¿no? ¿Ves? Al despejar de ahí con la ecuación de segundo grado. Con lo cual, ¿quién es el dominante? Recuerda, el dominante es si yo me pongo los polos en el plano complejo, parte real, parte imaginaria, es aquel que quede más cerca del origen. ¿Quién está más cerca del origen, este o este? Bueno, pues tenemos uno en menos 10 y otro en menos 1 más menos no sé qué cosas j, ¿no? Con lo cual será este, ¿verdad? Este es el dominante. Este es el dominante, nos dice el tiempo de establecimiento aproximado 98%. El tiempo de establecimiento es, cuando lo tenemos con constante de tiempo, es 4 partido tau, y cuando lo tenemos con parte real es 4 partido, la parte real del polo. 4 partido parte real del polo, 4 segundos. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Bueno, con esto hemos respondido a la otra propuesta de problemas. No sé qué más queda por aquí. ¿Queréis resolver algo más de por aquí o hago alguno del siguiente parcial? ¿No tenéis más dudas de este parcial? Pues vamos a abrir el siguiente parcial. Aquí en material de examen, recordad que os he ordenado todos los exámenes. Concretamente vamos a ir al que va a ser el más parecido del que vamos a hacer, que sería el segundo parcial del curso que ya ha acabado. Bueno, a ver, que lo tengo descargado. Que no era.
A ver. Bueno, tenemos estos problemas de aquí, son como los de diseño de controladores, solo que digamos que en lugar de diseñarlos hay una propuesta de diseños posibles y tenéis que seleccionar los que cumplen con ciertos criterios. El primer criterio es el de entender si necesitamos o no término integral. Y luego vienen los criterios de quién es más rápido, quién es más robusto, quién amplifica más o menos el ruido, etc. ¿Vale? Bueno, esto le dedicaremos, a ver, porque hoy a 5 minutos igual es un poco acelerado. Bueno. Vamos a hacer uno de los de la herramienta Java que hemos estado haciendo estos días. Por ejemplo, vale, tenemos aquí la herramienta de diseño de PIDs y el enunciado nos dice, dado el proceso 3 partido S por 1 más 4S. Vamos a ponerlo. Dado el proceso que tiene ganancia 3, claro que es S y 1 más 4S. Es decir, tenemos una constante en tiempo y tenemos integrador. Clic ahí, ¿vale? Y aquí una constante de tiempo de 4. Y nada más. No tiene nada más. Ni retardo. Vale. Vale. Ay, pero este es de errores. No, perdón, me he colado. Quería hacer este. Quería hacer uno de diseño, de controladores. Dado el sistema con un sensor con ruido de medida amplitud pico-pico 0,1, y que tiene esta función de transferencia, tiene un 0 en menos 2 y 2 polos en 5, dos constantes de tiempo en 5, y un 0 en menos 2, y no tiene integrador, que me había colado, denunciado, y esto era 0,1. Dado este sistema que ya hemos introducido, diseñar un PID que consiga margen de fase tanto, margen de sensibilidad tanto, una respuesta que minimice el tiempo de establecimiento al 98%, de manera que la amplitud de la acción de control debido al ruido sea menor que tal. Bueno, realmente aquí no hay ningún requerimiento que implique la necesidad de tener término integral en este enunciado. Y ahí no se deduce. Recordad que término integral lo que provoca es error de posición nulo, error ante perturbación régimen permanente nulo y por lo tanto el IAE, el ISE y el ITAE finito. Si no nos piden ni minimizar ninguna de las cosas ni nada, realmente no tiene por qué haber término integral, no es obligado. Pero bueno, aún así lo resolveremos con término integral, lo haremos de las dos maneras. Vale, nos piden conseguir cierta robustez, fijada ya, ¿vale? Y minimizar la velocidad, o sea, ser lo más rápido posible y que la amplitud de la acción de control debido al ruido sea de 0,02. Teniendo un sensor de 0,1, eso implica este número dividido una amplificación de 0,2, ¿vale? 50, 1,7 y 0,2 de amplificación. Pues venimos aquí, empezamos con un PI, la robustez como nos la han pedido, era 50 y 1,7. Y nos han pedido una amplificación del ruido máxima de 0,2. Empezamos con el PI. Con el PI nos han dicho 0,2. Como el PI está amplificando más el ruido y todo, significa que deberíamos ir a un controlador, digamos, con una A menor todavía. Bueno, voy a cambiar un poco la escala de esto porque no veíamos bien. Vale, ahí lo tenemos. Y hemos quedado que la amplificación del ruido tiene que ser menor que 0,2, con lo cual lo desajusto hacia la izquierda. Eso es lo que nos lleva a menor amplificación del ruido. Y esta sería la respuesta de lo que nos piden. El controlador que tiene el menor tiempo de establecimiento con esta robustez y con esta amplificación del ruido. Seguimos la respuesta temporal. Si queremos el mínimo tiempo de establecimiento, además tendremos que conseguirlo vía B, con esto. Esto es lo que obtendríamos con un PI. Y con esta limitación de amplificación del ruido de media. No podemos pensar ni en un PID porque va a amplificar más el ruido todavía. Pero lo que sí que podemos pensar es en un P, porque no nos han obligado a tener término integral, ¿vale? Bueno, en ese caso, en el caso de un controlador proporcional,
Fijaros que, bueno, aquí tenemos el que cumple con la robustez que nos han dicho, pero lo que nos va a pasar en este caso es que realmente ya no existe ni el óptimo ni nada de eso, pues no hay margen de maniobra, ¿vale? Con un controlador proporcional. No tenemos ese margen de maniobra. No podemos hacerlo nada. Como mucho, podríamos hacerlo manualmente. Es decir, si nos han pedido que la amplificación del ruido sea menor que 0,2, bueno, pues solo podríamos poner aquí KP igual a 0,2. No hay más que hacer con un P. No hay más grados de libertad. No habría nada más que hacer. ¿Vale? Y, bueno, aquí pues comprobaríamos la respuesta temporal. Lo que pasa es que, fijaros, no sigue la referencia, en fin, no va a ni cara al aire porque no tiene término integral, no rechaza las perturbaciones. ¿Vale? Esta sería la respuesta. Y, efectivamente, el tiempo de establecimiento probablemente sea menor que el que hemos visto antes, pero no. Lo normal es diseñarlo con término integral. Vamos al siguiente que también tiene interés, y es diseñar el PID más robusto posible en términos de máximo. Por cierto, como decía una respuesta que minimiza el tiempo de establecimiento, recordad una cosa, cuando lo hemos hecho automático con PI, que me he olvidado de cambiarlo, lo que pasa que ya os digo yo que normalmente casi no cambia el resultado, es que tendríamos que haber utilizado este criterio de rapidez, porque como estos no los ha nombrado, cuando no los nombre utilizamos ese por defecto. ¿Vale? Bueno, ahora lo que hice es maximizar la robustez con margen de fase y margen de ganancia acorde, entonces hay que pinchar aquí. Dice, para conseguir una velocidad menor, un error de velocidad menor de 10, ¿vale? Bueno, cuando dice el error de velocidad, la rapidez la tenemos que medir con K sub I, ¿vale? Y es la inversa de este valor, o lo que podemos hacer es configurar la respuesta temporal con una referencia tipo rampa, y aquí, en la respuesta temporal, que tenemos ahí la respuesta ante rampa, ahí tenemos el error de velocidad, lo podemos mirar aquí, aunque en ese caso recordad que la B es obligado que sea 1, ¿vale? Nos dice un error de velocidad menor de 10 y una amplitud menor que 0,1. 0,1 dividido 0,1, 1. ¿Vale? Con lo cual, aquí hay que conseguir algo menor que 10 y aquí hay que conseguir algo menor que 1. ¿De acuerdo? Y que sea lo más robusto posible. Bueno, pues lo que haremos siempre es mover la robustez para conseguir la velocidad de respuesta, que en este caso viene dada por este valor, o por la ganancia partido esto, la fórmula del error de velocidad. Por no entrar a ella, lo voy a mirar por simulación y acabamos antes. Movemos esto para conseguir esto y luego, dentro de los óptimos, movemos la A o la N en función de ese SPID para conseguir el ruido. El ruido era de 1, ¿correcto? Si no me equivoco, hemos dicho. 0,1 dividido 0,1, 1. ¿Vale? Pues bueno, le doy aquí al óptimo y ahora muevo la robustez. Perdón. Primero conseguimos la amplificación del ruido. Con un PI podemos ir más rápido. Hasta llegar al 1, pues vamos a un PID y sobre los óptimos buscamos N hasta que aquí ponga 1. Buscamos N hasta que ahí ponga 1. ¿Vale? Más o menos. Cuando ya lo hayamos conseguido, cambiamos la robustez hasta conseguir que aquí tengamos la velocidad que nos han pedido, que es ser menor que 10. Y nos han pedido que seamos lo más robusto posible, con lo cual, mientras sea posible, movemos a la derecha hasta que ahí veamos un 10. Bueno, sí, más o menos. Ahora, retocamos de nuevo la N hasta conseguir aquí un 1. Si podemos ir más rápido, pues movemos esto hasta que ahí veamos un 1. De nuevo, movemos esto hasta que ahí veamos un 10. ¿Vale? Y retocamos ya esto y ya lo tenemos. El más robusto posible, con margen de ganancia acorde, tal que el error de velocidad es menor que 10. Bueno, es menor que 10, casi. Menor que 10 y la amplificación del ruido menor que 1. ¿De acuerdo? Este era un caso raro en el cual se pide error de velocidad, pero siempre tenéis estrategias para conseguirlo. Aquí, por ejemplo, se ve por simulación, siempre y cuando en la configuración de respuesta temporal entendáis que el error de velocidad es el error frente a referencia rampa, entonces lo indicáis ahí. O siempre y cuando vayáis a las fórmulas de error de velocidad, que las tenéis en los apuntes, que dicen que el error de velocidad es 1 partido la ganancia del sistema por K sub I. ¿Vale? Y de ahí sacáis K sub I. ¿De acuerdo? Error de velocidad menor que 10 equivale a 1 partido la ganancia y partido 10. La ganancia era 1,8. Vamos a verlo. Uno partido 1,8 y partido 10. Nos da eso 0,055. Efectivamente es
a lo que hemos llegado, bueno, se ha ido un pelín y tal, 0,055, ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Está clara la idea? Lo dejamos aquí ya por hoy.